Estimados hermanos, reciban ustedes un afectuoso saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver a continuación la influencia de la Reforma Protestante en la educación, que fue notable. Algo muy importante que sus efectos todavía lo estamos disfrutando en el día de hoy. La contribución de la Reforma Protestante es de una enorme importancia. La corrupción eclesiástica, su falta de piedad y principalmente la falta de acceso a las Sagradas Escrituras hacían que el pueblo viviera en una religión de superstición y de normas externas sin fundamento. Los protestantes señalaron que cada cristiano tiene derecho a conocer los fundamentos de su fe, que el pueblo llegara a tener acceso a las Sagradas Escrituras y éstas en su propio idioma. De esta manera, el pueblo que leyera la Biblia en su propio idioma le va a dar un sentido de la libertad. Permitió la Reforma Protestante, por sus principios, la democratización de la educación y de la enseñanza. Lutero estaba interesado en que todos los cristianos leyeran la Biblia, por lo tanto fomentó la escolaridad universal en las zonas que eran, por supuesto, protestantes. Y para ellos crearon escuelas y universidades de alto nivel. Algunas de ellas permanecen hasta el día de hoy, como son Harvard, Princeton y Yale. Se promovió la educación pública y obligatoria, tanto para niños y también para niñas. Acá, en esta primera imagen, vemos un monumento, una escultura, donde se celebra y conmemora la importancia de estas personas que Dios utilizó en el pasado para reformar a la iglesia cristiana y hacerla retornar a las fuentes, a las raíces. De izquierda a derecha tenemos a Guillermo Farel, Juan Calvino, Teodoro de Beza y John Knox. Esto está en Ginebra, Suiza. La contribución fundamental a la formación de la mentalidad moderna fue la reforma religiosa de Martín Lutero y Juan Calvino. También en el aspecto pedagógico tuvo la reforma protestante una importancia decisiva. Nos comentan autores e historiadores de la pedagogía. Entre otras razones porque con ella se plantea por vez primera, en términos concretos, el problema de la instrucción universal. Vuelva necesaria por la exigencia de que todo cristiano debe estar en condiciones de leer las Sagradas Escrituras en su propio idioma. La reforma de la vida religiosa solo podía ser resultado de un retorno a la fuente misma del cristianismo, o sea, no a la teología greco-oriental. En efecto, la palabra de Cristo se dirige no a los doctos, sino que se dirige a todos los hombres en cuanto a tales. Y lo que quiere renovar no es la doctrina, sino que la vida misma de los creyentes. Una renovación religiosa para ser tal tenía que arraigar de nuevo directamente en el anuncio bíblico, liberándolo de las superestructuras tradicionales, y lo restauraba a su forma genuina y original. Erasmo de Rotterdam había aclarado el concepto fundamental de la reforma: renovar la conciencia cristiana mediante el retorno a las fuentes del cristianismo. Martín Lutero es el campeón del retorno a las fuentes cristianas como vía para renovar la conciencia religiosa. En virtud de ello, niega rotundamente la validez de la tradición cristiana y se propone acudir al propio Evangelio de las Sagradas Escrituras. Los historiadores de la pedagogía indican que la influencia de la reforma en la educación son las siguientes: la afirmación del principio de la instrucción universal, principalmente motivado por
que el creyente leyera las Sagradas Escrituras él mismo y no dependiera de otros para su lectura, para su examen. Obviamente la interpretación debía estar de acuerdo con el testimonio de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, para que no existieran novedades doctrinarias. La formación de escuelas populares destinadas a las clases pobres, en todo diversa de las escuelas clásicas, de las clases ricas. El control casi total de la instrucción por parte de las autoridades laicas. Antiguamente dependía de la autoridad eclesiástica. La sabiduría se estaba concentrada en los monasterios. Y ahora, después de la Reforma Protestante y gracias a la Reforma Protestante, la financiación de las escuelas populares y de las instrucciones públicas, de la educación pública, se le planteó esa responsabilidad a las autoridades políticas y cívicas. Una creciente fisonomía nacional de la educación en los diversos países. Ahora se enseñaba desde su propio contexto y en el idioma del pueblo, en el idioma vernáculo, algo que fue novedoso para aquella época, puesto que las academias estaban dominadas por una lengua que era el latín. Todos los trabajos académicos eran en latín. Para los debates públicos, para los debates académicos y universidades y debates teológicos, todo se daba en latín. Y ahora la educación va a ser en el idioma vernáculo, de los pueblos. Como es sabido, una de las primeras consecuencias del movimiento luterano fue la supresión de las órdenes religiosas, la confiscación de los bienes eclesiásticos por los príncipes y los feudatarios más potentes. Un sinnúmero de escuelas de religiosos dejaron de funcionar en el preciso momento en que la afirmación del principio de la libertad de conciencia y del sacerdocio universal de todos los creyentes exigía que todos los creyentes estuviesen en condiciones de leer e interpretar las Sagradas Escrituras. Este principio es muy importante y debe ser aplicado también para todos los creyentes de hoy. Cada creyente tiene el derecho, por ser sacerdote de Dios, por este principio del sacerdocio universal de los creyentes. No hay una casta sacerdotal de consagrados, sino que cada uno de los creyentes es sacerdote. Por lo tanto, tiene el deber y la responsabilidad de conocer el texto sagrado, de interpretar el texto sagrado, conocer también la historia de las doctrinas cristianas y de la Iglesia, para ser un buen sacerdote del mundo delante de Dios. Esas son las responsabilidades de los sacerdotes. Lutero y la reforma de la educación en Alemania. ¿Cuáles fueron los cambios que ocurrieron gracias a la reforma protestante de la educación en Alemania? El primero fue en el área curricular. El currículo existente en el periodo de la Edad Media era la gramática, la retórica, la lógica, aritmética, geometría, astronomía, la música. Los humanistas abarcaron las disciplinas de la gramática, la retórica, la poética, la historia, la filosofía moral, con el estudio de los padres de la Iglesia, además de matemática, astronomía, música, danza y otras artes y ejercicios físicos. El nuevo currículo planteado por Martín Lutero, o propuesto por Martín Lutero, tiene como centro la enseñanza de la Biblia. Y para estudiarla mejor, él defiende como indispensable para las nuevas escuelas la enseñanza de las lenguas clásicas. Él no estaba menospreciando las lenguas vernáculas, sino para poder comprender mejor el texto sagrado, debe estudiarse en su propio idioma, para conocer a profundidad las Sagradas Escrituras. La lengua clásica, por supuesto, que le ayudaba para poder comprender el texto sagrado. El método, en contraste con la rigidez que había experimentado en su periodo Martín Lutero cuando era estudiante, propuso una educación que fuera mucho más lúdica, más agradable. Los métodos deben renovarse, decía Martín Lutero, adaptarse a la naturaleza de los niños y jóvenes.
aspecto importante de la posición de Lutero ante la pedagogía es su enérgico rechazo de los métodos constrictivos y violentos. Según dice, es necesario hacer de modo que los niños encuentren en el estudio igual o mayor placer que en los juegos. Los métodos muy actuales que ya lo había planteado Martín Lutero en Alemania, que la educación debía ser una entretención y provocar placer en los estudiantes para que fuera más significativo. Con respecto al financiamiento, es a los padres a quien se dirige Lutero y apela para que envíen a sus hijos a la escuela, pero es a las autoridades a quienes invoca para la creación y la manutención de las escuelas cristianas. Propone la responsabilidad a los consejos municipales de las diversas ciudades alemanas. Por lo tanto, el sustento económico de la educación recaía ahora en las instituciones políticas locales. Por tanto, la educación pública, es decir, la educación organizada y mantenida por las autoridades oficiales de los estados, tiene su génesis en la Reforma Protestante del siglo XVI. Esa es la importancia de la Reforma Protestante en la educación hasta el día de hoy. Ahora se puede estudiar en las lenguas vernáculas. Hubo cambio en el currículo. La enseñanza debía considerarse las Sagradas Escrituras como la fundamental, el método más lúdico, y ahora la responsabilidad del financiamiento de las escuelas corría ahora responsabilidad de los estados, de los políticos, del orden civil. Esto se basó en la libertad de conciencia, que la educación no fuera impuesta, las doctrinas no se impusieran desde arriba, y también por el principio muy importante del sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes son y somos sacerdotes para Dios, por lo tanto tenemos el deber y la responsabilidad de capacitarnos y educarnos en las Sagradas Escrituras para interpretar, leer bien el texto bíblico, interpretar correctamente, conforme a la voluntad de Dios, y adquirir las herramientas para disminuir los errores que podamos cometer en la interpretación del texto sagrado. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga y les guarde. Bendiciones.